Hola, Dios te bendiga. Te saluda tu hermana en Cristo, Elena Peña. Bueno, el día de hoy, amén, vamos a estar hablando acerca de una palabra, amén, tan hermosa. Y vamos a ir ahí en el libro de Daniel. Y fíjense lo que habla ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el verso 11 y 12. Y dice la palabra, en el nombre de Jesús. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Qué preciosa palabra, amén, nos habla el Daniel. Podemos mirar que en el libro de Daniel, amén, como el Señor le decía que era muy amado. Miramos a través de la palabra que como a Daniel se le decía acerca, ¿verdad? Que desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia del Señor. ¿Cuál es lo que conlleva la humillación a Dios? ¿Cómo lleva esa humillación al Señor cuando nosotros lo hacemos de todo nuestro corazón? Cuando nosotros nos humillamos ante la presencia, suceden estas cosas. Porque Dios le dice, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, dice, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Amén. El Señor quiere que en este tiempo su pueblo se humille. Por eso la palabra de Dios nos habla en segunda, amén, de Crónicas acerca de ellos. Si mi pueblo se humillare. Amén. El Señor nos habla a través de esa palabra, pero no nos habla de cualquier pueblo, sino está hablando del pueblo de Dios. El Señor nos enseña en esta palabra, amén, en segunda de Crónicas, cómo Él quiere que su pueblo se humille, cómo Él quiere que su pueblo lo reconozca, cómo Él quiere, amén, que su pueblo, aleluya, le busque de todo corazón. Por eso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor en este tiempo, amén, es lo que quiere. Daniel era uno de ellos. Daniel era uno que se propuso en su corazón, amén, apartarse de toda contaminación y venir a los pies de Cristo. Daniel decía que él tenía que, amén, disponer su corazón para humillarse ante la presencia del Señor. Y a causa de la humillación de Daniel, ¿qué sucedió? Que fueron oídos sus palabras, las peticiones de su corazón, lo cual él clamaba. El Señor nos habla a través de esta palabra, aleluya, que quiere que nosotros nos humillemos, que quiere que nosotros le busquemos verdaderamente de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para nosotros rendirnos ante la presencia del Señor? ¿Por qué razón Daniel era muy amado? ¿Por qué Dios lo miraba con agrado a Daniel? ¿Qué es lo que reflejaba a Daniel? Si nosotros hacemos un encuentro, amén, y nos vamos al libro de Génesis desde el inicio, y nosotros nos vamos ahí en el capítulo 4. Y miren lo que habla referente, amén, a Caín y Abel. Algo que nos enseña, amén, es cómo Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero ¿por qué la miraba con agrado? ¿Por qué Dios miraba la ofrenda de Abel con mucho agrado? ¿Y por qué la de Caín no la miró con mucho agrado? Dice la palabra, ¿verdad?, que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y dice que Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense,
porque Él se dispuso en su corazón. Él fue y escogió lo mejor de lo mejor. Ahora, en este tiempo, ¿qué es lo que tú estás ofreciéndole a Dios? En este tiempo, ¿qué es lo que tú le estás dando a Dios? ¿Cuál es tu mejor ofrenda que tú le estás dando? Daniel dispuso en su corazón, amén, él se humilló. La ofrenda que Daniel le dio a Dios fue la mejor porque él se humilló ante su presencia reconociéndolo. Abel, aleluya, buscó de lo mejor manjar que él tenía para darle lo mejor a Dios, de lo primogénito, de lo primero, de lo más gordo. Y Dios miró con agrado, porque algo que nosotros podemos entender de lo que habla la palabra es que Dios conoce los corazones y de qué manera tú se lo estás dando. Cuando tú das una ofrenda a Dios, si tú te levantas en la mañana temprano en ayuno y en oración, Dios está mirando si tú verdaderamente estás haciendo el ayuno porque lo sientes de lo más profundo de tu corazón, o porque los hermanos o porque la pastora o el pastor dijeron acerca que tenías que levantar en ayuno. Algo que tú debes de entender y algo que tú tienes que tener, amén, en tu mente y en tu corazón, es que a Dios se le tiene que dar siempre lo mejor. Y cuando tú le das lo mejor a Dios, Él lo mira con agrado y Él lo toma y lo recibe. Aleluya. Y no solamente eso, sino que dice la palabra, y nos vamos nuevamente al libro de Daniel, amén, en el capítulo 10, que cuando tú le das lo mejor, dice que van a ser oídas las palabras. A causa de tus palabras he venido. A causa de lo que tú estás haciendo para Dios, Él va a venir a ti. A causa de lo que tú estás haciendo, por lo que tú le estás entregando, aleluya. Y dice la palabra, amén. Si nosotros retrocedemos al inicio, ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 1, y fíjense lo que habla en esta palabra, amén, desde el principio, desde el inicio, ahí en el capítulo 1, desde el verso 6, amén, desde el verso 3, dice la palabra: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y los enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Amén. Dice que se le señaló el rey la ración para cada día y la provisión de la comida del rey, del vino que bebía, y que los criase por 3 años, para que el fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel, a lo que estábamos leyendo al principio, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y dice la palabra que a estos el jefe de los eunucos puso por nombres Daniel, Belsasar, Ananías, Sadra, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amén. ¿Qué propuso Daniel? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió por tanto que el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense, desde el inicio él propuso en su corazón no contaminarse. Él dijo: no me quiero contaminar, yo quiero, amén, darle lo mejor a Dios. Y sabe lo único que le dijo él a este jefe de los eunucos, amén, le dijo que la comida y la bebida de ellos, amén, que solamente fueran plato de lentejas y agua, y que a través de eso él hiciere una comparación con los hombres que iban a estar comiendo la comida del rey, para luego después darse cuenta, hermanos, amén, que Dios estaba con Daniel, estaba con estos 3 jóvenes más. Qué bonito cuando viene, amén, Dios y te guía de cómo tú te tienes que guiar por Él. Qué bonito cuando Dios te dice: bueno, tú tienes que hacer esto, amén, para que no te contamines con lo demás de afuera. Pero cuando tú propones en tu corazón y dispones a humillarte en la presencia de Dios, es cuando Dios empieza a hacer la obra en ti, es cuando Dios empieza a hacer la obra en mí, amén. Y bueno, quédate con esta preciosa palabra el día de hoy, y hoy dispón tu corazón a no contaminarte con nada. Humíllate ante la presencia del Señor y sirve con todo tu corazón, aleluya.
Y bendigo la vida de todos aquellos oyentes, de todos aquellos que van a estar a través de este video viéndolos, y que sea de gran bendición.